Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Ha sido hace un rato que tuve la oportunidad de compartir la palabra con ustedes, pero como ya toda la iglesia sabe, estamos cuidando a un bebito de 6 meses y gracias a Dios todo sale muy bien. Un saludo y mucho agradecimiento a los hermanos que preguntan por mi hijo y que se alegran junto con nosotros por este milagro que es Noah. Pero estamos para compartir la palabra. Les voy a pedir que por favor vayamos al libro del Éxodo. Hoy día vamos a pasar un tiempo en Éxodo y después vamos a saltar al Evangelio de Juan. Y el tema que quiero compartir con ustedes, el título de este mensaje es El nombre de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 3. Voy a leer Éxodo 3, los versículos del 11 al 15 y después vamos a saltar al capítulo 6 de Éxodo del 1 al 8. Éxodo 3, vamos a comenzar en el versículo 11 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Saltemos al capítulo 6 y leemos versículos del 1 al 8. Dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, es gran cosa, Señor, el poder compartir tu palabra, y cosa muy sublime contemplar tu nombre, Señor. Te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes para conocerte más, porque ese es el gol de este mensaje. Ayúdanos entonces, Padre, y aplica tu palabra en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para mí el Éxodo es el corazón latente de todo el Antiguo Testamento, y la razón es porque presenta el clímax de todo lo que la Biblia empieza diciendo en Génesis, y
el resto de la Escritura siempre va a apuntar al Éxodo, siempre hace referencia a la ley y a este texto quizás más fundamental de todo el Antiguo Testamento. Y el Éxodo enseña muchas cosas, por supuesto, pero si hay dos cosas que podemos resumir, que nos deja el Éxodo, que en realidad tiene una trascendencia masiva, es, en primer lugar, el nacimiento del pueblo de la teocracia de Israel, el pueblo teócrata de Israel, porque pocos pueblos han tenido el impacto en la historia universal que el pueblo judío. Llama la atención ver cómo este pueblo y su territorio han estado en el centro de las epopeyas más conocidas de la historia, ya sea la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción de Jerusalén en el 70 de nuestra era, la constante persecución de los judíos por el emergente Islam y la Iglesia durante la Edad Media. También el intento de exterminio, recordaremos la gran tragedia del último siglo, el intento de exterminio por Adolfo Hitler de los judíos, y finalmente el regreso de este pueblo a la tierra prometida en el 18 de mayo de 1948 y su presente éxito como un Estado en la comunidad internacional. La cosa es que Israel no es una nación más, ni los judíos son un pueblo más entre muchos. Pero lo que se pierde de vista muchas veces, y sobre todo pienso en el ámbito político y social, es que lo que distingue a esta nación de las demás y lo que explica su perdurabilidad histórica es precisamente este pacto que vemos y leemos en el libro del Éxodo. De igual manera que Dios está en el mismo nombre Israel, el nombre Israel quiere decir uno que lucha con Dios. La existencia del pueblo es un testimonio vivo y una evidencia empírica irrefutable, no solo de que Dios existe, sino de que la palabra de Dios es verdad. Y la historicidad de la Biblia es algo que creo se ha dejado de apreciar en nuestros tiempos. Muchos, creo incluso dentro de la iglesia, ven la Biblia como un compendio de mitos o cuentos con moralejas valorables y principios religiosos útiles. Pero así se le despoja a la Biblia la autoridad, por ejemplo, de la ciencia como algo sustancial, algo real. La Biblia termina siendo una obra más de la imaginación colectiva humana, entre muchas. Pero el hecho es que la historicidad de los eventos narrados en la Biblia la coloca muy por encima de dichas obras. Las cosas que la Biblia nos dice pasaron, y hay mucha evidencia extrabíblica que apunta en esa dirección. Y la existencia del pueblo de Israel es una de esas evidencias. De todos los pueblos que leemos en el Antiguo Testamento, el único que todavía existe como etnia son los judíos, y ese es un testimonio potentísimo del carácter revelador de las Escrituras. El segundo punto de trascendencia masiva es la revelación de la ley de Dios. Sintetizado en los 10 mandamientos, la ley mosaica tiene un lugar importantísimo también dentro del texto bíblico y en la historia de la jurisprudencia de Occidente. No sé si ustedes saben, pero en el Palacio de Gobierno de nuestro país, aquí en Canadá, en Ottawa, hay muchos lugares cuando uno va a visitar donde hay versículos de la Biblia plasmados en las paredes, tallados porque es piedra. Y generalmente lo que se ve, y en el Palacio de Gobierno aquí en Ontario también, son los 10 mandamientos. Tiene un lugar muy importante la ley en nuestra cultura. Como tal, un estudio detallado de la ley nos saca de nuestros propósitos presentes, pero si hacemos un vistazo panorámico de la ley, revela lo siguiente. La ley tiene 3 componentes: los 10 mandamientos, las ordenanzas o las leyes judiciales, y el sistema de adoración para el pueblo. Y dentro de ese sistema incluyen el sacerdocio levítico, el tabernáculo, el sistema sacrificial de ofrendas y los festivales anuales. La ley se presenta como un todo, la ley se presenta como una totalidad,
ya, y a pesar de la distinción que se hace comúnmente por los teólogos entre la ley moral y la ley ceremonial, y se dice Cristo vino a cumplir la ley ceremonial y también la ley moral, pero hay mucho de la ley que pasa ahora, y se hacen estas distinciones. La verdad es que la Biblia no lo ve de esa forma, y para los que están apuntando, porque no me puedo desviar mucho, Gálatas 5:3, Santiago 2:10 y Mateo especialmente 5:17 al 20 nos muestran que no, el Nuevo Testamento ve la ley como un todo, como una realidad que Cristo cumplió en su totalidad. Pero la pregunta es, ¿qué lugar tiene la ley para nosotros hoy en día? Y ese es un tema de mucha controversia, y creo que en su momento hablaremos de ello. Pero la ley como tal revela la santidad del carácter de Dios, su justicia perfecta y su posición en el centro de la vida de la nación. La ley además sirvió para separar y distinguir al pueblo de Israel de las naciones vecinas, además de dar dirección divina para la prosperidad física y espiritual de los creyentes. La ley además revela la inhabilidad moral o pecaminosidad de todo ser humano que intenta cumplir sus requisitos, porque en efecto ningún mortal puede cumplir toda la ley por más que se esfuerce. Y por supuesto apunta a la necesidad de un sacrificio para la satisfacción de la justicia divina, para el perdón de los pecados, y apunta a la necesidad del poder del Espíritu Santo para realizar aquella verdadera adoración, que es una vida de completa consagración a Dios. Uno nota en la ley, Levítico sobre todo, que Dios da instrucciones acerca de absolutamente todo lo que tiene que ver en la vida de Israel. ¿Y qué es lo que sacamos nosotros hoy en día? Bueno, que toda área de nuestra vida debe estar consagrada a Dios. Pero eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo cuando hace morada en nosotros y nos hace verdaderos adoradores. Pero la ley apunta a todo eso. Ahora, todo esto descansa sobre o es producto de la obra redentiva de Dios por su pueblo. Es la liberación del pueblo el enfoque y que ocupa el centro de atención en el texto. Dios se revela como el gran y único redentor de los hombres y de los suyos en particular. Y la razón por la cual debemos hacer hincapié en esto no solo se debe a que el texto lo merita, o sea, el texto una y otra vez nos habla de la redención que Dios está llevando a cabo en el Éxodo, sino también por la tendencia a alzar tanto al pueblo judío como a la ley al lugar de supremacía. En el ámbito sociopolítico se habla del Estado de Israel o del movimiento sionista, si se quiere, sin mencionar ni una sola vez a Dios. Estaba escuchando un par de entrevistas hace unas semanas que le hicieron a dos políticos judíos que estuvieron muy involucrados en llevar a cabo los acuerdos de Abraham. Yo no sé si se acuerdan de esto que pasó durante el último año de la presidencia de Donald Trump, donde se forjó una paz histórica entre Israel y varios estados islámicos, algo que la comunidad internacional creía imposible porque decían, a menos que se resuelva el asunto con los palestinos, nunca va a haber ningún tipo de normalización en las relaciones políticas entre Israel y las demás naciones del Medio Oriente. Bueno, Donald Trump y su equipo y varios políticos del gobierno israelita probaron esa teoría completamente errada. Se forjó estos acuerdos de Abraham, algo histórico, algo muy positivo, muy bueno para el mundo entero y para la gente en ese lugar del mundo. No se le llamó mucha la atención en los medios de comunicación porque estaban en elecciones y la política ensucia todo tristemente, pero fue algo bastante importante. Entonces estaba escuchando una entrevista a dos de estos políticos judíos, uno que reside en América y otro en Israel, y lo interesante es que hablaban, hermanos, de Israel, de la herencia que tiene el pueblo por derecho propio sobre la tierra, de todas las cosas que se pueden imaginar, pero ni una sola vez se mencionó a Dios.
Ni una sola vez el político dijo, es por la fidelidad de nuestro Dios que estamos aquí o algo por el estilo. Y es lamentable porque se pierde el propósito por el cual Israel ha sido dejada en esta tierra, que es como testigos de Dios. Por otro lado, se alaba la ley de Moisés como un logro de la humanidad considerable y se aboga por volver a incluir la verdad en las escuelas y en las casas de gobierno como antaño. No sé si ustedes saben, pero no hace mucho se solía tener los 10 mandamientos en las aulas de este país. Eso ahora ya no se permite, tristemente, y hay muchos cristianos que abogan por volver a esa tradición. Pero de nada sirve tener los 10 mandamientos inscritos en las aulas o en las casas de gobierno si se ignora al Dios que nos dio la ley, ¿verdad? El fin por el cual Dios realizó la liberación de Israel y por la cual preservó la ley en la Biblia es para dar testimonio de sí mismo, para mostrarnos su persona, lo cual nos lleva entonces a la médula teológica de nuestro pasaje, que es la revelación del nombre de Dios. En Éxodo 6, versículo 1 al 8, vemos que lo que distinguió el pacto con Abraham del pacto con Moisés fue el conocimiento del nombre personal de Dios. Es lo que él dice. Yo a Abraham, a Isaac y a Jacob me revelé como Dios omnipotente, pero no les di a conocer mi nombre, dice. Esto es especial. Lo que Dios está haciendo con Moisés es distinto, es especial, es un incremento, un progreso en la revelación. La revelación de dicho nombre, que en la versión que tengo yo acá es la Reina Valera, se traduce como Jehová, será nuestro enfoque al analizar su significado contextual primero y semántico después. Conocido como el tetragramatón, es una palabra que no nos vamos a memorizar, pero no sería mala idea tenerla presente. El tetragramatón en el hebreo es el nombre de Dios y se le llama así porque está compuesto por 4 consonantes, Y, H, W y H. Y si ustedes van, por lo menos en mi versión, hay una nota en la parte de abajo que dice precisamente eso. El nombre Jehová representa el nombre divino YHWH, que aquí se relaciona con el verbo hayá, ser. Vamos a ver eso en un momento. Pero debido a la solemnidad de este nombre, los israelitas procuraron no pronunciarlo, no mencionarlo, y por lo tanto, la pronunciación exacta es un misterio. Pero la que nos queda, la más común según los expertos, es Yahweh. Yahweh, ¿ok? Y la revelación del nombre santo debe entenderse en el contexto del pacto. Así que de aquí en adelante, cuando vea usted la palabra Jehová, yo voy a leer Yahweh, porque ese es el nombre de Dios, Yahweh, ¿ok? Ahora la pregunta es, bueno, ¿de dónde viene la palabra Jehová? Ya. Y la palabra Jehová viene cuando se mezclan estas 4 consonantes con las vocales de la palabra Adonai. Los escribas, cuando estaban copiando, ponían las vocales entre medio de estas 4 consonantes para recordarle al lector que no pronunciara el nombre santo, sino que pronunciara o dijera la palabra Adonai. Y en muchas de sus Biblias, las versiones más nuevas, usted no va a ver la palabra Jehová, sino que va a ver el Señor todo en mayúscula. Un ejemplo de eso es el corito, el Señor es mi pastor. Bueno, no, el original es Yahweh es mi pastor, pero las versiones nuevas ponen el Señor, ¿ok? Entonces, de ahí viene la palabra Jehová, pero no es ese el nombre de Dios, es Yahweh. La revelación del nombre santo, entonces, debe entenderse en el contexto del pacto. Al darles su nombre personal, Dios está entrando a un nivel más profundo de intimidad con los hijos de Abraham. La gran redención del pueblo tiene como fin la identificación del pueblo con Yahweh y de Yahweh con el pueblo. Como dice el texto en capítulo 6 de Éxodo, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo, Yahweh, vuestro Dios, soy quien os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo pertenece a Yahweh por redención. Es lo que está haciendo Dios al, en un sentido, comprarlos, redimirlos
de la esclavitud de Egipto. El pueblo le pertenece a Yahweh por redención y Yahweh le pertenece al pueblo por fe, que es lo que Dios pide en el pacto, que le creamos y que le obedezcamos. Fe, ¿ya? La intimidad y pertenencia exclusiva son la esencia del pacto. Y esto se ve también más adelante en la Biblia con la analogía del matrimonio que se usa constantemente para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. Como hijos de Abraham, ya, los israelitas debían ejercer la fe que él tuvo, sobre todo porque la revelación que recibieron en el Sinaí fue muy superior a la que recibió el patriarca. Y dicha fe fue definida por Dios mismo. ¿Cómo se ve la fe que Dios demanda? Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahí nos está ligando al Génesis, ¿verdad? En los primeros capítulos de Génesis. Dios el Creador escogió a este pueblo de todo que es suyo y escoge a este pueblo para manifestarse. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. De tal forma que apropiarse del nombre de Yahweh, decir que Yahweh es mi Dios, trae ciertas responsabilidades que tienen como fin manifestar el carácter de aquel Dios que decimos estar representando. Israel tenía que reflejar la naturaleza del Dios a quienes decían adorar. El pueblo de Yahweh debe manifestar su santidad, número 1, prestando atención a su palabra, y número 2, siguiendo sus estatutos. Esa es, en pocas palabras, la fe bíblica, prestar atención y obedecer. Es interesante notar que este nombre no lo usa el Antiguo Testamento cuando Dios trata con las naciones paganas. Recordemos, el pastor habló de eso en el último sermón, si mal no recuerdo. Solamente se usa con Israel. Y de nuevo, entonces, es un grado de mayor intimidad con el pueblo. Así debe entenderse, entonces, el tercer de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. No estamos hablando de textear OMG. No es eso lo que está hablando el texto. El texto está hablando de el nombre de Dios, Yahweh, que uno no puede tomar ese nombre en vano, ¿ya? Es en base al pacto de entre Dios y su pueblo que se debe reverenciar su nombre. No hacerlo constituye en un insulto directo a su persona y una violación grotesca del pacto de la responsabilidad del pueblo. Así también se debe entender el uso del nombre santo al final de varios estatutos. Eso lo vemos en Levítico y en este pasaje también. Si vamos al capítulo 6, versículo 8, todo termina con una firma que Dios pone, que es su nombre, Yo, Yahweh, ¿verdad? Entonces, Dios pone su firma o sello como confirmación absoluta de su palabra, ya sea una promesa o una advertencia. Y aquí lo que tenemos entonces es que Dios está sellando a su pueblo, en última instancia, con su nombre. Este pueblo es mío y llevan mi nombre y tienen que manifestar mi carácter. Y por eso entonces les da la ley, instrucción de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Con la revelación del Santísimo Nombre, entonces, Dios está fijando aquella suma promesa que caracteriza este pacto mosaico, que le da su sabor distintivo, que es la presencia de Dios en medio del pueblo. Toda la vida de la nación revolvía literalmente alrededor de la presencia de Dios localizada en el tabernáculo. Allí, en una especie de tienda, recordarán, se encontraba el Arca del Pacto, que contenía los 10 mandamientos, y sobre la cual se manifestaba la gloria de Dios en una especie de nube con luz, la llamada Shekinah. Encima del arca el sumo sacerdote debía hacer el sacrificio de expiación anual, que sumado a muchos otros sacrificios, aplacaban la ira de Dios ante la rebeldía de la gente. Pero toda la vida religiosa de Israel estaba centrada en ese lugar, donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios.
Y hay un episodio más adelante en Éxodo 33 que nos muestra esta conexión entre el nombre de Dios y su presencia. Así que vamos a Éxodo 33, un segundito, vamos a leer unos versículos. Aquí estamos después del gran pecado que comete Israel con el becerro de oro. Creo que todos conocemos ese episodio. Después de eso, Dios dispone a quitar su presencia de en medio del pueblo. Y cuando vamos a Éxodo 33, versículo 3 dice, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios dice, ustedes no pueden ser mi pueblo. Los voy a consumir, porque no puede un pecador estar en la presencia de un Dios todo santo. Entonces Dios dice, voy a remover mi presencia de en medio de vosotros. Sin embargo, Moisés, reconociendo la gravedad de un futuro para el pueblo sin Yahweh, intercede ante Dios y dice desde lo siguiente en el versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Para Moisés no era suficiente conocer el nombre de Dios y pertenecerle como pueblo. Sin su misma presencia no habría distinción entre los hebreos y las demás naciones. Es interesante porque es bueno conocer el nombre de Dios, es bueno apreciar la ley, es bueno adorar a Dios, pero si Él no se hace presente, si Él no está aquí, entonces según Moisés por lo menos, dice, no nos saques a ninguna parte y déjanos tal y como estamos. Dios cede al clamor de Moisés. Dice, ok, vamos a ir, voy a ir con ustedes. Pero Moisés tiene una petición aún mayor. Y en el versículo 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Una petición verdaderamente extraordinaria que a veces pensamos es que descabellado es Moisés. Pero no, lo que pasa es que Moisés entendió que el fin de Dios revelarse es disfrutar intimidad con Él. Esto es lo que Dios quiere, es que busquemos su gloria, que busquemos acercarnos. Y está en la propia naturaleza de la intimidad querer consumirla, querer expresarse en su mayor grado posible. Y en este caso es, quiero verte, quiero ver tu gloria. Le responde Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí tenemos la conexión, ¿verdad? Porque dice, no quites tu presencia, muéstrame tu gloria. Dios dice, te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mi presencia. ¿Cómo? Proclamando mi nombre. Proclamaré el nombre de Yahweh. Ahí está la presencia de Dios, en la proclamación de su nombre. Cuando Moisés pide ver directamente la gloria de Dios, contemplando su mismísima presencia, se le dice que su nombre será proclamado. Con todo, hay una barrera entre el hombre y Dios que este pacto no puede remover. Te voy a mostrar mis espaldas, pero no te voy a mostrar mi rostro. Not yet, por lo menos. Pero en otras palabras podemos decir que conocer el nombre de Dios implica su presencia en medio del pueblo, que se supone lo representa al mundo. De tal manera que la revelación del nombre santo tiene un fuerte sentido relacional. Primero en términos de pertenencia, ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y en términos de la presencia de Dios. Dios está con su pueblo todo el tiempo y manifiesta su nombre de esa forma. Sin embargo, es en un análisis del sentido semántico del nombre de Dios, siempre dentro de su contexto, por supuesto, que hallamos la mayor de las riquezas. Derivado del verbo hayá, como vemos en la Biblia, según el pasaje de apertura de esta sección, su significado semántico es yo soy el que soy o el existente.
apuntando a la eternidad y aceidad de Dios como único creador del cosmos y su completa superioridad sobre los ídolos de Egipto. Porque tenemos que recordar que el pueblo ha estado 400 años bajo el yugo de la esclavitud egipcia y no conocían a su Dios. Por eso es que Moisés dice, me van a pedir tu nombre. Me van a pedir tu nombre. Eso asume que el pueblo tenía una mentalidad politeísta. O sea, ¿cuál Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Verdad? Pero Dios entonces al revelar su nombre está diciendo, yo soy el único creador. Está diciendo que Él es eterno. Está diciendo además que Él no depende de nada para su existencia. Eso significa la aceidad de Dios. Dios es en sí mismo y no deriva su existencia de nada ni de nadie, a diferencia de la creación. Solamente Dios es, sin principio y sin fin, mientras que todo lo creado tuvo un minuto cero. La trascendencia de Dios. Hablaba con un hermano, creo que la semana antepasada, sobre si Dios se puede arrepentir. Creo que fue una conversación que tuvieron aquí en la escuela dominical. Y bueno, este pasaje nos echa un poquito de luz en esto, porque se nos está diciendo que Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Que Dios no está sujeto al tiempo, y lo que el tiempo es la medida de cambios, de un estado a otro. Eso es el tiempo. Entonces no puede haber tiempo si no hay cambios. Y si Dios no está en el tiempo, Dios no cambia. Por lo tanto, la idea de arrepentimiento en el sentido humano, donde uno cambia de opinión, donde las emociones y la manera de pensar es cambiada hacia un giro de 180 grados, para Dios no se puede aplicar, porque Él no está en el tiempo. Dios usa esos términos como un antropomorfismo para comunicar con el hombre, para poder relacionarse con el hombre y hablarle en términos que nosotros podamos entender. Pero si hablamos de forma estricta, Dios no se puede arrepentir porque no puede cambiar. No tan solo eso, pero consideramos que todas las cosas fueron preordenadas por Dios antes de la fundación del mundo, incluso todo lo que tiene que ver con las decisiones de los hombres. Así que Dios no puede arrepentirse de la misma forma que los hombres, precisamente por esto. Dios es trascendente, en pocas palabras. La idea del presente perpetuo, sin pasado ni futuro, un ser absoluto, apunta también a la inmutabilidad del carácter de Dios y por ende de su promesa. Y esto también hay que considerarlo. Cuando Dios está diciendo yo soy, lo que está diciendo, y lo explica de forma explícita, es yo soy el mismo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo hice una promesa y la voy a cumplir. Yo hoy escucho vuestras oraciones. Entonces, Dios es el mismo, es fiel, es inmutable. Y esto entonces se expresa haciendo memoria del pacto con Abraham y el hecho de que Dios escucha los gemidos del pueblo en el presente del texto. Ahora, el cumplimiento de esta petición que Moisés hace, quiero ver tu gloria, se cumple en el próximo capítulo del Éxodo, el capítulo 34. Entonces dice, proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, capítulo 33, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y después, capítulo 34, y pasando Yahweh delante de él, versículo 6 estamos, dice, y pasando Yahweh de él por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí tenemos la gran tensión de toda la Biblia, que Dios perdona, en Él hay misericordia. Él quita el pecado, quita la rebelión, pero jamás tendrá por inocente al culpable. Que su justicia es perfecta.
No porque Él perdona, viola su justicia. La pregunta entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? Y la respuesta se nos da 2000 años después, o 1500 años después más o menos, en la persona de nuestro bendito Señor. Pero no nos adelantemos. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del nombre de Dios? La gloria de Yahweh, primero que nada, es la proclamación de su nombre, en el cual se resume su naturaleza, sus atributos y su obra. Específicamente, la libertad de ejercer su gracia y perfecta justicia. Por eso es que dice, y esto es algo muy interesante, que cuando Él dice, proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, inmediatamente después dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué relación tiene estas dos cosas? Voy a decirte mi nombre, by the way, yo soy soberano. Y la relación es que el nombre de Dios implica conocer que Él es soberano, que Él determina en última instancia el destino eterno de cada ser humano. Él es clemente con el que Él quiere y Él juzga o condena al quien Él quiere. Nadie le puede torcer el brazo a Dios. Él es absolutamente libre de ejercer su voluntad sobre la creación. Y el hecho de que está ligado al nombre de Dios de forma tan cercana implica que es parte de su propia naturaleza. Que en otras palabras, si tú no aceptas esto acerca de Dios, no es Dios a quien estás adorando. Es el único soberano que es el Señor de los hombres. Ese es el único Dios que existe. Por lo tanto, ver la gloria de Dios es sinónimo de conocer íntimamente su nombre, saber que Él es soberano. Vamos a atar un poco de cabos sueltos. El nombre de Dios, Yahweh, revela, número 1, su relación con el pueblo. Número 2, su presencia en medio del pueblo. Número 3, su trascendencia, que Él es eterno, fuera del tiempo. Y su absoluta libertad y soberanía, tanto para salvar como para condenar. Y la proclamación de todo esto es su gloria. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Porque esto pasó hace mucho tiempo y nosotros no somos judíos, somos cristianos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, lo más controversial, hermanos, que dijo nuestro bendito Salvador y aquello por lo cual recibió el mayor antagonismo posible por los de su época fue que él dijo ser Yahweh. Él dijo ser el mismísimo Yahweh de quien acabamos de leer. No solamente al igualarse a Dios llamándolo su Padre, que eso lo leemos en Juan capítulo 5, versículo 18, que cuando Jesús llamó a Dios su Padre, dice, con mayor razón los judíos procuraban matarle, porque no solamente hacía estas cosas en el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. That was bad enough, pero para los judíos. Pero encima de todo eso, el Nuevo Testamento le atribuye o le aplica a Jesús pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia directa a Yahweh. Un par de ejemplos de pasajes bien conocidos. Romanos 10, 9 al 13. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo ahí está citando un pasaje del Antiguo Testamento, esa última parte, que es Joel 2:32, que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Según Pablo, confesar el nombre de Jesús trae salvación porque el nombre de Jesús es el nombre de Yahweh. Son la misma persona. Jesús es Yahweh. Otro pasaje, 1 Corintios 1, 30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De dónde saca eso Pablo? ¿Dónde está escrito esto? En Jeremías 9, 23 y 24.
Así dijo Yahweh: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Eso es lo que está citando Pablo y lo aplica directamente a Jesús. Jesús es Yahweh en la mente de los apóstoles. Sin embargo, la declaración más contundente al respecto viene de los labios de nuestro bendito Señor mismísimo y se halla en Juan capítulo 8. Y ahí les pido que me acompañen. Juan capítulo 8, vamos a ver un par de versículos. Juan capítulo 8, hay 3 declaraciones que sobresalen, en las cuales vemos un progreso en cuanto a la claridad y la fuerza de la revelación de la persona de Cristo. Y la gran pregunta alrededor de la cual gira toda la conversación en este capítulo se halla en el versículo 25, donde los judíos le preguntan: ¿tú quién eres? Ese era el misterio. ¿Tú quién dices ser? ¿Tú quién eres? Y nos encontramos aquí con Jesús enseñando en el templo de Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos en medio de una fuerte discusión con los fariseos. Versículo 12 del capítulo 8 de Juan dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el contexto, tener la luz de la vida significa el conocimiento salvífico de la verdad revelada en la persona, obra y palabras de Jesús. Significa ser salvo. Lo interesante es que el Salmo 27 declara: Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces Jesús aquí él mismo se está apropiando a aquello que el Antiguo Testamento reservaba para Dios, para Yahweh. Jesús dice: yo soy la luz del mundo y solo en mí hay salvación. Versículo 24. Por eso os dije, este es Jesús hablando, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí es importante notar algo. Hay en algunas traducciones van a leer que dice: si no creéis que soy quien digo ser, quien yo digo ser, o que yo soy aquel. Pero en el original es tal y como está aquí en la Reina Valera: si no creéis que yo soy. Y aquí Juan está usando una fórmula en el griego, ego eimi, ¿ok? Y esa fórmula griega es la que se usa en la traducción del Éxodo en el griego que se usaba en aquel entonces. De tal forma que el lector de este evangelio en el griego inmediatamente identifica que Jesús está conectándose con Éxodo capítulo 3. Él está diciendo en pocas palabras: Yahweh. Si no creéis que Yahweh, que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor. La salvación descansa en creer que Jesús es Yahweh. En ese sentido, el que conoce al Hijo conoce también al Padre, ya que ambos son en esencia uno. Pues el Hijo solo hace y habla lo que es del Padre. El Padre es Yahweh y el Hijo es Yahweh. Y el Espíritu Santo también se le llama Yahweh, pero eso no lo podemos ver ahora. Un último pasaje al final de este capítulo, en el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ego eimi, yo soy. Y con este es el mic drop de mic drops. Jesús declara explícitamente con su preexistencia, declara explícitamente su eternidad e igualdad
en esencia con Yahweh. La reacción de los judíos, que según el versículo 31 habían creído en Él, deja claro que entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Sintiéndose altamente ofendidos, estos hombres intentan matar a Jesús, cumpliendo así lo que el Señor había dicho anteriormente, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso es espeluznante, ¿ya? Lo que Jesús está diciendo es, ustedes no me creen, no porque sean ignorantes, no porque están confundidos, no, es porque saben que les estoy diciendo la verdad y no les gusta lo que les estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes son pecadores y ellos saben que Jesús tiene razón y por eso lo odian. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí es la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pertenencia, ¿recuerdan Éxodo? Ya. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. No son del pueblo de Yahweh, aunque dicen ser judíos, aunque dicen Abraham es nuestro padre, o aunque dices a Moisés seguimos, o en este caso, aunque ellos habían creído en parte en Jesús. Aún con todo, Jesús les dice, ustedes no pertenecen a Dios. Y qué curioso, ¿no? Porque al llamarles hijos del diablo, no intentan matar a Jesús, pero cuando Jesús se revela como Dios, sí lo hacen. Los judíos que a pesar de haberle creído en su momento terminan rechazando a Jesús, no pertenecían al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. No eran del pueblo de Yahweh. Decían ser hijos de Abraham y seguir la ley, pero no conocían el nombre de Dios. Porque cuando Él envió a su Hijo, que dijo ser dicho Dios y lo manifestó en todo lo que hizo, aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias, Hebreo 1:3, no lo reconocieron. Una verdadera tragedia. ¿Cómo aplicamos todo esto? Bueno, Jesús aquí fue muy estratégico en dirigir esta confrontación con los fariseos y sus supuestos seguidores. Su intención fue acorralarlos con la verdad, la inescapable e increíble realidad de la encarnación del único Dios, Yahweh. Todo el Antiguo Testamento apuntaba en esta dirección. Todas las enseñanzas y obras de Jesús, culminando en la resurrección, apuntaban a esta realidad. ¿Por qué? Porque el destino eterno de cada individuo descansa sobre su aceptación o rechazo. Este es el desafío para nosotros hoy. El mensaje nos está acorralando y tenemos que tomar una decisión. ¿Crees que Jesús es quien dijo ser, sí o no? Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y con este mensaje nos está acorralando para tomar la decisión. Muchos creen en el nombre de Jesús, pero no lo conocen. Es un Jesús imaginado, que nada tiene que ver con el testimonio de aquellos que lo vieron y lo escucharon grabado en la Biblia. El Señor dijo en este mismo pasaje, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y suena muy parecido a lo que dijo Dios en el Éxodo. Si prestáis oído a mi palabra y guardáis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Es el mismo mensaje porque Dios es el mismo. Si los que somos discípulos de Jesús nos damos a conocer en primer lugar porque permanecemos en su palabra. Y al permanecer en su palabra, lo cual indica esa relación con Él, le hacemos caso, le obedecemos, creemos en Él, entonces conocemos la verdad y esa verdad nos va a
liberando, nos va liberando del pecado. Somos libres en el sentido judicial por la justificación, pero vamos siendo santificados, vamos siendo iluminados en nuestro entendimiento, conociendo cada vez más a aquel Dios que dio a su Hijo por nosotros. Y nosotros que somos discípulos del Señor, entonces debemos asegurarnos de dar fiel testimonio de quién es Jesús, el Dios hombre y el único Salvador, Yahweh encarnado, cuyo nombre es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí es donde vemos el misterio de la Trinidad. Es la gloria de Dios Padre, pero es el nombre de Jesús el que se debe confesar. Y de nuevo se está igualando, por lo menos de estatus y ciertamente en esencia, a Yahweh con Jesús. Cierro, hermanos queridos, como comencé. Moisés fue un hombre excepcional, pero por causa de su pecado fracasó en dos cosas. Número uno, no pudo entrar a la tierra prometida. Y número dos, no pudo ver el rostro de su Dios, de Yahweh. Pero su historia no termina allí, porque en Mateo 17, versículos del 1 al 3, leemos: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés finalmente pudo entrar a la tierra prometida, y más importante aún, vio el rostro de Yahweh en la persona de Jesucristo, ya que el Señor dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Y nuestra esperanza entonces, hermanos, es la misma: entrar en la misma presencia de Dios, nuestro Salvador, mirándolo cara a cara en la faz de Jesucristo, nuestro Dios. Y Dios es fiel para perfeccionar su obra y traernos a casa. Quiera Dios, hermanos, que ese pensamiento los acompañe el resto de esta semana para que podamos conocer más a Dios y cumplir entonces con la gran comisión. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Es un privilegio, un honor poder compartirla con los hermanos y, Señor, meditar en estas cosas esta semana. Tú eres trascendente, eres eterno, eres inmutable, eres el Salvador, eres grande, Señor, pero te humanaste y te diste a conocer, Señor, y pudimos, por la memoria de los apóstoles, verte, Señor, y pudimos contemplar tu gloria, y resucitaste al tercer día, Señor, y hoy somos tu pueblo, el mismo Dios, haciendo las mismas cosas, salvando hombres pecadores por pura gracia. Gracias, Señor, por habernos considerado, Padre, para ser tus hijos. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos para asimilar estas cosas en esta semana y de esa forma dar gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.